Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Breakiton, y esta vez estamos ante un nuevo set que curiosamente salió justo después o la mañana siguiente de que yo subiese mi vídeo del domingo, donde estábamos hablando pues de los rumores que van a salir para junio, y tenemos un set que me parece muy chulo, del que ahora vamos a hablar, que es un set para el 1 de agosto, el 75394, el Imperial Star Destroyer con 1555 piezas y un precio de 170 euros. Es este rumoreado set que iba a ser sobre la Estrella de la Muerte, pues finalmente ha cambiado y se ha desarrollado en lo que para mí puede que sea un mejor set, aunque el número de figuras dista bastante de lo que estábamos viendo. Antes de entrar en el vídeo en sí, porque como solo tenemos un set, ya hablaremos más seguramente cuando tengamos toda la oleada de agosto, me gustaría recordaros o deciros que mañana mi intención es hacer un directo en el que sorteemos la figura de Blythe de GCC para los miembros residentes en España, que os dije que iba a ser el sorteo de los miembros de abril. No pude hacer este directo la semana pasada porque estaba enfermo, ya estoy mejor, así que vamos a hacerlo mañana alrededor de las 7 hora española. Seguramente esta tarde mismamente suba un post o mañana por la mañana anunciando la hora, además de que dejaré el directo programado para que todos pues sepáis cuándo es y os podáis unir. Además de hacer este directo, lo que voy a hacer también es pues construir puede que las recompensas del 4 de mayo que me han llegado justo esta mañana y hablar un poco con vosotros, que ya sabéis que me gusta mucho. Además, si alguno todavía quiere apuntarse, no os preocupéis, que ya tengo todos los participantes apuntados, y si alguno no llegó, no le dio tiempo y os queréis apuntar hoy, no os preocupéis, que os voy a apuntar sin ningún problema. Entonces vamos a comentar un poco porque, como ya digo, para mí me parece un set muy chulo, aunque sí que he visto mucha controversia. Vamos a empezar por lo controvertido, por lo que la gente está opinando más, que es el tamaño. La gente está diciendo que es más pequeño, cosa que es cierto con respecto a su último modelo, que es el de 2014. He visto imágenes comparándolo y puede que este tenga 29 centímetros de ancho, puede que aquí me esté confundiendo, y el otro 33, o sea, estamos hablando de diferencias de unos 3 centímetros de ancho y otros 2 o 3 centímetros de largo, pero sinceramente tampoco me parece que sea una diferencia exagerado, mucho menos a este nivel de escala. Creo que se nota más en una gunship, que está un poquito más cerca de la escala de minifigura, que en este tipo de naves, que son naves muy grandes, que se hacen de estilo playset, donde podemos ver algún tipo de interior, como es el caso, cosa con el que estoy muy contento. Entonces, lo primero es hablar de el elefante de la cacharrería, esto que está aquí todo el mundo hablando, y que, como digo, desde mi punto de vista no me parece un problema, y mucho menos si, como parece, es más detallado por fuera. Yo, que sea un poquito más pequeño pero que esté más detallado, es una cosa que sinceramente prefiero, porque además a la gente un poco más normal o que tenemos menos espacio nos va a caer mejor si nos decidimos a comprarlo. Hablando de las figuras, otra cosa que he visto mucho es que la selección de figuras no es nada del otro mundo, y es verdad, pero también si lo comparamos con el set de hace unos años, pues tampoco lo era más o menos parecido, solo que aquí la gran estrella, sin duda alguna, yo creo que es Cal Kestis, que es una figura que mucha gente estaba deseando. Ya sabíamos que iba a venir en este set, esta figura del 25 aniversario de Cal Kestis. En el vídeo, que seguramente haga un vídeo el domingo, de este que hemos visto a Darth Jar Jar y todo eso, que hay mucho de lo que hablar, por eso quiero dejarlo para el domingo, se le ve un pelo un poco más naranja, más vibrante que aquí. Ya veremos cómo será la figura final, si esto es por un render. Pero luego las figuras que tenemos son Darth Vader, el comandante Praji, que creo que es exclusivo de este set, pero vamos, un comandante normal y corriente, un oficial imperial, tenemos un gunner, tenemos un Navy Trooper, me gusta el soldado, y tenemos un Stormtrooper. Tal vez un Stormtrooper hubiese estado bien, porque por 170 euros pues tenemos 6 figuras y una figura exclusiva, pero si nos fijamos con sets del año anterior de este rango de precio, como son el Ghost y como son la Gunship, tenemos más figuras, aunque allí las figuras sí que es cierto que son un poco más exclusivas. Hablando un poquito de la nave, como el modelo anterior, se abre como si fuera un libro abierto por la mitad, dejándonos un interior que la verdad que me parece relativamente interesante para lo que es la nave de este tamaño. Tenemos una zona más ancha por la zona trasera, la zona pegada a los motores, debajo del puente de mando, donde podemos ver cómo tenemos una sala diáfana. Las imágenes que tiene Lego en su página no muestran estas imágenes, pero sí que las podemos encontrar por internet, como tenemos una especie de holograma, tenemos unas mesas con unos paneles muy chulos, incluso una imagen medio graciosa en la que está Darth Vader así asomado como por una puerta a la pared, y tenemos tanto la zona izquierda como en la derecha y la zona central. También tenemos una zona para los blasters, y esta zona no me disgusta. La zona frontal, donde en otras imágenes vemos a Darth Vader, lo que sería pues por el pasillo este donde las películas van andando, y que a izquierda y a derecha tenemos un foso con todos los oficiales o con todos los que están manejando la nave, pues tenemos esto también recreado. Tenemos ahí una pieza por la que pueden andar por el puente este de mando, por así decirlo, y como a ambos lados pues contamos con estos paneles y estos ordenadores. Vemos que cabe una figura, y cuando cabe la figura se ve en el fondo la otra sala que os he dicho donde se asoma Darth Vader, que tiene una pegatina muy chula que muestra el estado de la nave. Por dejar esto en un vídeo que no sea muy largo, en un vídeo de primeras impresiones, la verdad que me gusta, y sinceramente prefiero un set de este estilo a tal vez algo parecido a Yavin 4, pero que se quede a medias. Yavin 4 era un set que prometía mucho, pero que a mí la construcción me decepcionó bastante, y si iban a hacer lo mismo con una sala de la Estrella de la Muerte que no iba a estar bien perfilada, no sé yo, ese balance entre a lo mejor tener una sala y tener más figuras versus tener esta nave con menos figuras, para mí, desde mi punto de vista, gana más esto, porque creo que me gusta más enseñar o tener con el resto de mis naves este tipo de naves. Nunca he tenido una de estas, sí que tengo la de Moff Gideon en la caja, la compré a modo de inversión, pero me la voy a quedar para montarla porque no tengo otra. Es una nave que
me gusta. Entonces esta nunca he tenido una de este estilo, no sé si vosotros habéis tenido más. Y un detalle que también me gusta es cómo está escondida la abrazadera o la forma para enganchar la nave y poder volarla debajo de unos paneles. La verdad que estoy contento. Dejadme vosotros en los comentarios qué opináis. Muchas gracias a todos los miembros del canal que os habéis unido durante este mes. Sé que muchos os habéis animado por la figura de GCC, pero los fieles ahí habéis seguido al pie del cañón apoyándome en momentos muy difíciles que todavía siguen, pero bueno, estamos luchando contra todo para mantener esta comunidad. Así que de verdad, muchísimas gracias de corazón. Si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.